Año con año la prensa acreditada en el organismo ejecutivo entrega la manzana a aquel funcionario que tiene mayor apertura con los medios y el membrío para aquel funcionario que no es amigo de las entrevistas. Este año ese premio se lo lleva el binomio presidencial. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFMembrío. A continuación la nota del ácido galardón. El presidente Jimmy Morales fue seleccionado por los periodistas que cubren la fuente del Ejecutivo como el funcionario más ácido del gobierno y concederle el simbólico membrillo. Todos los años se entrega en símbolo de desaprobación al funcionario más inaccesible o con poca o nula apertura hacia la prensa. Por lo contrario, la manzana, que es la fruta dulce, se entrega al funcionario con apertura y que mayor calidad de información da a los periodistas. La premiación este año fue atípica, ya que 3 membrillos fueron otorgados. Además de Morales, otros 2 miembros de su gabinete recibieron la fruta ácida, tanto funcionarios como sus equipos de comunicación. El primero y con más votos fue para Morales y su mala estrategia de comunicación. El segundo lugar para Carlos Martínez, secretario general de la presidencia, por su poca apertura. Y el tercer membrillo lo recibió el vicepresidente Jafet Cabrera y su director de comunicación Emilio Gracias. El acreedor de la fruta dulce fue el ministro de Relaciones Exteriores Carlos Morales, quien fue calificado como el funcionario más abierto a la prensa, diplomático de carrera y el único ministro del gobierno anterior. Durante los primeros 11 meses de gestión del gobierno de Morales, el choque con los medios de comunicación ha sido evidente. Las quejas, los enojos y las restricciones como el ingreso a casa presidencial han dejado un sabor amargo. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. Comenzamos la semana con esta ceremonia, estos premios que entregan los periodistas acreditados a la fuente del organismo ejecutivo en el marco del Día del Periodista. El grupo de periodistas se reúne y vota por quien es el funcionario más accesible, quien da mejor calidad de información, y también su contrario, aquel funcionario que es reacio a la prensa, a las entrevistas y a las preguntas. Ya vio usted los resultados, de eso vamos a hablar. ¿Está de acuerdo con el membrío para el presidente Jimmy Morales? ¿En qué está fallando el equipo de comunicación del binomio presidencial? ¿O es que la prensa tiene la culpa? Ese es el tema de la noche, la etiqueta SFMembríos. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Girin y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comencemos con esta ácida conversación. El membrío, ¿no? Que viene a resumir varios momentos de la presidencia de Jimmy Morales estos 11 meses, en donde han existido roces entre los reporteros, entre la prensa, algunas respuestas airadas del mandatario acerca de la forma como se está dando cobertura a los acontecimientos en Palacio Nacional. ¿Qué nos dice esto de la estrategia de comunicación del presidente y también de la personalidad de Jimmy Morales? Bueno, el premio va sobre el trato, entonces en principio el premio no tiene que ver con la estrategia. Podemos conversar sobre la estrategia de comunicación durante el programa, pero es la sensación subjetiva de los periodistas. Entonces, en ese sentido no hay mucho que discutir. Si los periodistas lo han votado y perciben que el más difícil, el más duro, el que más se cierra, el más ácido con la prensa es Jimmy Morales. Y yo creo que es significativo que seguramente el presidente de la historia de Guatemala, creo que se puede argumentar que es el presidente de la historia de Guatemala que más a gusto, en principio, se debería sentir con las cámaras, que es el que más acostumbrado está a ellas, que es el que tiene la capacidad de manejarlas. Yo recuerdo perfectamente en la época electoral hicimos aquí en Guatevisión unos foros con la AGG y al contrario que el resto de candidatos, él estaba en su ambiente. Recuerdo que entrevistamos a todos prácticamente, a 15, 16 candidatos presidenciales que había. Él sí entró y dijo: ¿dónde está mi cámara? Entendió perfectamente los ángulos, hablaba y se dirigía al público, y era claro que en ese sentido se sentía muy a gusto. Y es curioso cómo ha ido encerrándose y siendo uno de los presidentes más ariscos con la prensa en su primer año de gobierno, cuando todo favorecía que no lo fuese así. El antecedente de Jimmy Morales nos dice que es una persona que viene de los medios de comunicación, que conoce el manejo de cámaras, que incluso sabe desarrollar un discurso. ¿En qué momento Jimmy Morales se convierte en ese personaje a la defensiva y que no le gusta ser cuestionado en sus decisiones, Estuardo?
Es algo así como no estoy muy de acuerdo con todo lo que afirmaste, de una vez te digo, ¿verdad? Pero que es algo así con la como única, Dr. con la única, Jekyll, con lo Mr. único Hyde. que dijiste que estaría de acuerdo es que viene de medios. Eso no significa, estar en medios no significa que uno pueda articular un discurso. Estar en medios tampoco significa que pueda siquiera escribir con coherencia. Pero los discursos de campaña eran los suyos, ¿no? Sí o no conectaban con la gente. Pero era escrito uno para pues, el mismo discurso en todos lados, ¿verdad? A mí me sorprenden 4 cosas ahí. Primero, es la primera vez que se dan 3 membrillos. No recuerdo yo, por lo menos ya tengo mis años de estar en periodismo, que se haya otorgado, se haya premiado a tres funcionarios públicos con el membrillo, ¿verdad? Y el segundo punto para mí importante es también que solo es a través de quienes tienen la fuente asignada. O sea, los otros, si tienen otra fuente, no entran en esa votación. Es la prensa acreditada, digamos. La prensa acreditada. 3, no se dio el del Congreso, el otro, la naranja, el limón. Ese se quitó por varias razones, pero antes el Congreso tenía precisamente la naranja y el limón, que era muy competido el premio. Y era más el controversial limón, también. controversial, era más competido el limón que la naranja. Y 4, creo que nosotros sí nosotros en cuanto periodistas sí tenemos que voltear un poco y ver hacia nosotros mismos también, en cuanto fuente, en cuanto medio, en cuanto a ver, de hecho la votación en el sondeo es muy interesante, ¿verdad? Que 70% está diciendo, no sé, ya variaron los números, pero hace unos minutos 70% está diciendo que se nota que no tienen una estrategia de comunicación, que creo que es el verdadero tema. ¿Qué hace a un funcionario ser accesible? ¿Es dar entrevistas a cada momento o entregar calidad de información? Las dos cosas, las dos. Pero si va a tener una estrategia, se va a presentar cuando haya calidad de información. Porque muchas veces hay unos funcionarios que quieren estar todo el tiempo frente a. Y voy a decir aquí 2, 3 funcionarios que siempre quieren estar frente a. Ministro de la Defensa, digamos la gente de algunos directores, de agricultura, todos estos quieren ser divas, ¿verdad? Entonces quieren estar frente a todo el tiempo. Pero en comunicación hay que explicarles el fenómeno que se llama saturación. Si no dan información de calidad, lo único que van a hacer es saturar. Entonces sí tiene que ir cuánto tiempo va a estar, pero eso tiene que estar mediado a partir de la calidad de información que va a dar. Lo que sí no debe hacer es esconderse, porque se nota al instante, notamos cuando... Yo dije, eso fue hace un año casi, porque por estas fechas entrevistamos al presidente electo de Guatemala, Jimmy Morales, aquí. Fue una de las primeras entrevistas de Sin Filtro. Y casi después de la entrevista, porque se molestó, había entrado a la entrevista, él se molestó enormemente por las preguntas. Yo creo que eso es una de las claves del premio, insisto. Se enfada, y se le ve enfadado, se le ve crispado. O sea, tú podrías tener una cara de póker y luego hacer estrategia de comunicación y meter la pata y ser oscuro. Pero es que a él, en este negocio, este juego que es la política, tienes que aprender a no enfadarte, porque el que se enfada pierde más que en ninguna otra profesión. Y él se ve crispado con la prensa. O sea, su expresión no verbal, que es la que alguien como él debería manejar mejor que cualquier otro presidente de la historia, es significativo cómo frunce el ceño, cómo hace unos gestos que son verdaderamente desagradables. Se me vienen 3 ejemplos de políticos ya añejos y que no tienen empacho en ser cuestionados por la prensa. Alfonso Portillo, Vinicio Cerezo, lo tuvimos aquí hace poco. Mario Taracena es posiblemente el ejemplo un viejo zorro más de cómo se da ese proceso. Pero vámonos un poco fuera de Guate. El mismo Donald Trump está mostrando tener una cuestión muy interesante, que de hecho la gente que lo visita fue mucha gente que lo criticó de una manera fuerte durante la campaña, pero que está logrando en su estrategia de comunicación jalar posiblemente a los más distantes para esto. Y yo siempre he dicho y siempre lo voy a decir, siempre es buen tiempo para un presidente en cuanto representante de la unidad nacional y presidente constitucional y comandante general del ejército
tomarse un tiempo. Tal vez en lugar de convivios y esas cosas, deberían tomarse unos 2, 3 días. Unos para 3 años. revisar. Pero eso ya se lo ha tomado Estuardo. Para revisar, ¿Qué está haciendo? y ya que tiene un doctorado en filosofía, ¿verdad? Que haga un ejercicio de introspección. Yo creo que un ejercicio de introspección y de las bases filosóficas de la comunicación, creo que no caerían mal y que él lo lidere. Bueno, vamos al primer corte y regresamos con esta plática de los membríos. El ejemplo, Trump también se enfada. Bueno, vamos a hablar de Trump también al regreso. Ya saben, la etiqueta SF Membríos. Volvemos. Vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en la cuenta de Twitter de Guatevisión. Preguntamos cómo califica la estrategia de comunicación del presidente. 70% cree que no existe una estrategia, un 24% cree que la estrategia es mala y un 6% cree que el presidente y su equipo de comunicación van por la senda correcta. Estos son los resultados preliminares de este sondeo que hemos lanzado en la cuenta de Twitter de Guatevisión-TV. Son algunas de las opiniones de los seguidores en redes sociales. Antes de la pausa hablábamos del fenómeno Trump en Estados Unidos. Ahí vemos una estrategia de comunicación, si podemos llamarla así, en donde el presidente electo Donald Trump ha cuestionado la cobertura mediática, ha cuestionado a los periodistas y es un discurso que para algunos ha dado resultados. Es esta estrategia de Trump parecida a la postura que ha tomado Jimmy Morales, ¿y es igual de efectiva, Daniel? Igual de efectiva, seguro que no. No. Igual de efectiva, seguro que no. A Trump sí le ha funcionado el desprestigio que en sociedades occidentales y más, digamos, pudientes llevan teniendo los medios de comunicación y el periodismo en general, que se ve en las encuestas que va cabiendo la credibilidad. También estamos en un nuevo ambiente mediático de conexión en red donde hay muchísimo más ruido de información y eso a sobre todo a las grandes corporaciones les ha hecho mucho daño. Entonces, Donald Trump ha sido capaz de señalar a CNN, señalar el Washington Post, a New York Times, a todo eso que llamarías el establishment, el mainstream, que tiene un discurso políticamente correcto, relativamente parecido, y hay una parte del electorado al que le ha apelado eso bastante. Claro, de ahí al famoso discurso de Jimmy Morales donde gritaba ¿cuál es el agravio? Que no les damos pauta, es eso. Yo creo que hay una distancia. Yo no creo que Jimmy Morales con su discurso haya sido capaz de minar y sobre todo de minar el prestigio de esos medios de comunicación a los que él se refería, que son sobre todo los medios de comunicación que no son de Ángel González, ¿verdad? Que son todos los... O sea, sí, porque si estaríamos hablando de medios establishment, bueno, tendrían que estar los canales de Ángel González. Son y a ellos no los critica. Y las radios de Ángel González. No solo no los critica, sino que ha nutrido su grupo de comunicación de gente de esas características. A mí me resultó trágico verle cuando se presentó a la rueda de prensa de cooptación del Estado y obviamente los periodistas, que ahí estaban con los cuchillos, porque así son los periodistas, ¿verdad? Empezaron a tirarle preguntas sobre su relación con los propios canales, ya que en ese momento habían sacado un caso bastante terrible y con buen fundamento en contra de las acciones de Ángel González y de todo ese imperio de mentira que ha montado en los últimos años. Y era todo reactivo, fue incapaz de decir, no, yo me voy a desvincular a partir de ahora. Era su momento, era el timing para hacerlo. Yo diría que esa acción es la que tendría que haber alimentado un mensaje creíble de yo no tengo nada que ver con este tipo. En cambio, se ha pasado, y esto para mí es lo más grave, no tanto que tenga ese roce ácido con la prensa, sino que Jimmy Morales ha identificado a la prensa como uno, si no su gran enemigo en este año de gobierno. Y eso es trágico. Bueno, vamos a... Conste que a cierta prensa. No digo ni prensa, sino a ciertos medios. Nosotros, por ejemplo, en la clasificación de Jimmy Morales, y aquí los troleros, gracias troleros por estarnos viendo y seguirnos, ustedes nos hacen la noche. Según ellos, nosotros somos los enemigos. Y son muy específicos porque a mí me dolería mucho que me vieran como medio aliado. O como amiguete del presidente de turno. O neutro. ¿Pero quién dirías tú que es el medio aliado? No, los aliados son clásicos, ¿verdad? Los de Ángel González. Es que Ángel González
Por ejemplo, el caso Rosenberg, ¿cuántos días? Tardaron 3 días. Nosotros le decíamos a todos los que estamos en radio y televisión y todo, le decíamos, miren, ¿ustedes cuándo van a presentar el caso Rosenberg? Hasta que las manifestaciones Hasta desbordaron. las manifestaciones y todo presentaron. Pero miren, la belleza de las redes sociales. Por eso es que esos medios, los de Ángel González, vienen cayendo en así, pero una velocidad fuerte, porque usted que nos está viendo y quien nos escucha y quien ve esto otra vez en internet, usted es una persona racional que va a buscar y lo va a cruzar con otros medios. Y busca la información Y busca la información, ¿no? y muchas gracias por hacerlo y por exigirnos a nosotros calidad. Así es. Bueno, vamos a escuchar también en esta ceremonia de la manzana y el membrío, pues los colegas periodistas dieron unas palabras y algunos argumentos del por qué le daban el membrío al presidente Jimmy Morales. Escuchemos. Prueba importante de la falla, por decirlo de alguna manera, del presidente Jimmy Morales es que no está en este momento. Rechazamos y no compartimos el hecho de que se nos haya retirado de casa presidencial. Y lo hago público porque al final así ha sido. Estuvimos ahí durante una gestión complicada y ni cuando esa gestión estuvo complicada se nos sacó de casa presidencial. Dos situaciones: la ausencia del presidente Jimmy Morales en la ceremonia, no quiso recibir el membrío, y segundo, también algo que los colegas acreditados en el organismo ejecutivo aún no perdonan, es que los hayan sacado de casa presidencial, que ya no tengan permitido el ingreso a esa fuente de información. Y yo pregunto nuevamente, ¿conviene abrirse un frente con la prensa? Como presidente Estuardo, ¿tiene algún rédito pelearse de esa manera con los medios? Bueno, ahí tiene 3 membríos. Ahí está la Bueno, ya puede hacerlos con limón pero y es sal. curioso que el modelo, y a veces posiblemente esa sea la estrategia, no hablar o quedarse callado y todo eso. Pero el vicepresidente también tiene el mismo estilo, ¿verdad? El mismo estilo y los 3 membríos se dieron al presidente, el vicepresidente y al equipo de comunicación del vicepresidente Jafet Cabrera. Si algo puede servir esto para el presidente y vicepresidente, es como un llamado de atención. Pongámoslo muy sencillo, un llamado de atención, un llamado a la reflexión. ¿Qué podemos cambiar? Yo creo que los reporteros sí deben regresar a fuente primaria, que es casa presidencial. Ahí sí va a estar Jafetío y va a haber clavos y van a ver a Sammy Morales cuando entra. Van a ver a todo el mundo. Es que de eso se trata. Lo grave es que entre. Y entonces, para los medios y las fuentes, creo que para uno de periodista es bien complicado cuando te cubren las fuentes. Pues la primera pregunta lógica, que no solo uno de periodista, sino usted como televidente, como ciudadano guatemalteco, se preguntará, yo me lo pregunto siempre, ¿qué no quiere que miremos? Claro, ¿qué quiere ocultar? ¿Qué quiere ocultar? Y ¿qué quiere hacer a puerta cerrada? Esa sombra de duda, cuando se lanza, también recae sobre el vicepresidente. Ahora, y entonces le hace más difícil el trabajo. Ahora, Daniel, ¿puede haber algún cambio cuando vemos que también tiene mucho el tema de la personalidad del presidente en esto? Porque hablabas al inicio, no es tanto estrategia, porque no hay, sino es una cuestión de personalidad del mismo Morales. Bueno, la reacción ha sido cerrar las puertas. La reacción no ha sido voy a hacer una reflexión y me voy a entrenar para que no me afecte, porque uno entiende que es un mundo bien difícil y que Jimmy Morales es claramente un paracaidista en todo esto. Pero no ha sido esa la actitud. Yo, en ese sentido, tengo, como ya hemos dicho aquí todo este año, yo tengo muy poquitas esperanzas en este presidente y mucho más en su actitud con la prensa. Es que en su mente es lo que hay que entender. Un presidente es seguramente el político más aislado de todos los políticos que existen en un país, sobre todo en un sistema presidencialista. O sea, está solo, está arropado por una cuerda que tiende a aislarlo y tiende a darle diagnósticos que interesan obviamente a esa cuerda. Y yo creo que claramente, muy al principio del gobierno, todo esto yo me iría al encuentro que tuvo, aún siendo presidente electo, pero no era presidente, sobre el tema del pago del hotel donde estuvo viviendo, que fue una compañera de Nómada, una periodista que se llama Gladys, que le hizo una pregunta, muy clara. O sea, le dijo, haciendo cálculos,
usted no puede pagar esto, ¿cómo va a pagarlo? Entonces su reacción fue increíblemente visceral. Y en medio de todo eso, como digo, la cuerda, el diagnóstico que le da es: no te quieren porque no pautas. Entonces en su mente eso empieza a tener sentido. Y por eso el famoso discurso de hace unos meses, donde se pone básicamente a gritar ¿cuál es el agravio? ¿Cuál es el agravio? Es porque no les pauto. Entonces, una vez que él ya tiene esa solución en su cabeza, que es se le critica porque aquí estamos todos, que no nos pautan, hay muy poquito que hacer, salvo romper la cuerda. Y eso es bien difícil. Eso es bien difícil. Bueno, vamos a la segunda pausa, ya nos avisa producción. Ya lo sabe, la etiqueta SF Membríos. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente a los mensajes que envía la audiencia con la etiqueta SF Membríos. Nos dice Edgar: Jimmy Morales ha aprendido que callado se ve mejor que hablando payasadas. SF Membríos. ¿Funciona el silencio? De eso vamos a platicar. SF Membríos: el presidente Morales pensó que tomar las riendas del país era como una película. Lourdes nos dice: SF Membríos, tratando de entender a Jimmy, creo que su poca o nula apertura es porque no da una, sinceramente no domina temas. Es un presidente que muchas veces habla generalidades, ¿no? Cuando le hemos preguntado algunas cosas, frases hechas, porque tiene esa experiencia sí la tiene, de desenvolverse, pero no... Es lo peor que puedes tener. Eso es lo peor que puedes tener. Es un mar de conocimiento con un pero de frases hechas. Grosor. No, entonces, es que no hay gobiernos hechos. Ni, claro. Digamos, el día a día, aparte de una estrategia que tenés que tener de 4 años o demás, una estrategia de nación, aparte, eso es lo importante, pero lo urgente te come todos los días. Entonces, tenés que estar preparado. Ahí no hay frases hechas para esto del día a día. Pero yo eso no veo mal. Vamos a ver, no podemos esperar de ningún presidente que sea un pozo de conocimiento. Un erudito. No. ¿Cuántas cosas no ignoramos cada uno de nosotros? O sea, ignoramos cuestiones que cuando ves en la gestión de gobierno... A ver, pregúntanos sobre problemas de ingeniería, o pregúntenos sobre problemas de infraestructura, o pregúntenos sobre problemas económicos, o sobre el tipo cambiario. Son cosas en las que uno se tiene que declarar completamente ignorante. Entonces, no está mal que uno tenga recursos donde diga generalidades. Yo no creo que haya un presidente en el mundo que no hable con generalidades. Yo volvería otra vez al hecho de que no es tanto que no domine determinados temas, que se le puede perdonar perfectamente, dadas las circunstancias de cómo llega Jimmy Morales. Él tiene, creo yo, como una intención de hacerse ver más erudito de lo que es. O sea, su formación académica, sinceramente, deja muchísimo que desear, ya he visto así en perspectiva. Pero la saca a pasear más por complejo que por otra cosa. Yo creo que, insisto, eso se le puede perdonar perfectamente. El problema es lo que tiene en la cabeza. Es el hecho de pensar que no son sus grandes enemigos los diputados con los que se sienta a hablar, no son sus grandes enemigos Ángel González y su imperio de la mentira, no es su gran enemigo digamos, estas negociaciones por debajo de la mesa con viejos políticos. Su problema es que hay gente que públicamente le dice lo que piensa, y en algunos casos obviamente se lo podemos decir de una forma que no le gusta, pero es que este es el negocio donde te metiste. Claro, o sea, aquí te metiste en un juego donde obviamente va a haber muchísimos cuchillos esperándote. Ese para mí es el gran problema. Es un problema de mentalidad. Cuando él se dé cuenta que su gran enemigo y los que de verdad le hacen daño no es la prensa, sino que muchas veces los tiene mucho más cerca de lo que él piensa, creo que ahí podríamos ser testigos de un cambio de actitud. Hasta que eso no pase... No. Ya estamos casi que para cerrar, pero quiero sí hacer mención de algo peculiar. En la administración anterior se le otorgó la manzana, el funcionario que tenía mayor apertura, a Roxana Valdetti. Eso también nos dice que tenemos que hacer una autocrítica a nosotros, a nuestro trabajo como periodistas, como medios, hablo como gremio. Para cerrar, ¿cuáles son también aquellos puntos en donde la prensa debe poner mucha atención para no cometer esos errores? Ser muy amigo de quien está en el poder,
¿Puede un periodista ser amigo Mira, de alguien que ejerce el poder? No, nosotros no somos ni amigos ni enemigos. Así es. Esa es tendría que ser ni amigos ni enemigos. Nosotros estamos cumpliendo con una función y una misión que tiene que estar clara. En el momento que perdemos de vista eso, porque, mira, amigos, nosotros no somos cuarto poder. Yo no sé quién dijo que la prensa es el cuarto poder. Por definición, la prensa tendrá que ser en todo caso un contrapoder. Un contrapeso. Un watchdog, un guardián, pues, que está siempre viendo, ¿verdad? Y está observando, independientemente de amigos o enemigos. Ese es un error que comete también la iniciativa privada. La iniciativa privada, ¿verdad? Y muchos de los anunciantes, ¿verdad?, que creen que por anunciar, y Jimmy tiene esa lógica, la que decías también, creen que por anunciar entonces hay que callar, o hay que tapar, o hay que silenciar. No. La función periodística es una función periodística de investigar, de disculpen, cuestionar. pero una cosa es la sala de redacción, otra es la sala de ventas, pues. Y tienen que estar separadas. De hecho, el New York Times tiene un rifle entre uno y otro, ¿verdad? Porque sí tiene que estar separado. Y nada que nos va a decir, no, eso no, porque es anunciante, no sé qué. Nosotros también tenemos una reflexión y tenemos que reflexionar acerca también del montón de periodistas corruptos, de los que tienen plaza en gobernación, de los que tienen 4 o 5 plazas también en el Ministerio de Educación, de los que tienen 4 o 5 plazas o más en el Ministerio de Salud. Porque así no se hace periodismo. Porque ese no es periodismo, eso es corrupción. Y el disfraz que utilizan es de periodismo, y eso nos afecta a quienes estamos muy lejos de todo eso. Brevemente, Daniel, que ya tenemos menos de un minuto. Pues siguiendo esa lógica, hay que decir al presidente que aunque paute, vamos a seguir criticándole en medios. Lo que haya que criticar. Lo que hay que criticar, obviamente, en medios que pues nos honramos, creo yo, de ser independientes. Esa no es la razón por la cual la prensa es dura con Jimmy Morales. Es por otras razones. Solo hacemos nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Daniel Estuardo, por esta reflexión, esta conversación. Y a usted, muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.